Ahora sí vamos a comenzar a controlar sistemas, pero empezaremos usando aquellos que tienen modelos matemáticos muy sencillos, solo que sí es importante que tengas conocimientos básicos de álgebra lineal antes de continuar con esta clase. Primero retomemos la definición de control, que a partir de ella derivamos el diagrama de bloques que ves en pantalla. Aquí nos falta establecer lo que es un controlador, que tal como lo dijimos en la lección anterior, este depende del sistema que estamos controlando, de la manera en la que se realiza la comparación de datos y especialmente de los resultados que queremos obtener. Por la misma razón de que los bloques son codependientes, a todo esto se le conoce como un sistema realimentado. ¿Pero qué es realimentado? Una interpretación muy rápida de las palabras clave en su definición es que la realimentación es una forma de suministrar repetidamente las variables en un sistema para que éste pueda funcionar. O sea que en un sistema cerrado, las variables medidas se realimentan todo el tiempo, pero para entender su funcionamiento, estudiémoslo con un ejemplo. El sistema masa-resorte amortiguador es un sistema ideal que tiene una entrada que lo afecta. Esta es la aceleración gravitacional y lo que hace es que desplaza a la masa hacia abajo, y cuando sus parámetros físicos tienen estos valores, la posición y la velocidad de la masa se comportan tal como se muestra en el gráfico. Solo para aclarar, recuerda que la respuesta de un sistema se calcula resolviendo a la ecuación diferencial en espacio de estados, ya sea de forma analítica o numérica. Por otro lado, el retrato de fase nos indica que el punto de equilibrio del cuerpo se encuentra cuando su posición es de 0.4 metros aproximadamente. En este punto, el cuerpo se mantiene en reposo, por lo que su velocidad es igual a 0. Quizá esto te haga recordar cuando estudiamos estabilidad en el dominio del tiempo. Ahí establecimos que un punto de equilibrio existe cuando el comportamiento del sistema es constante, ya que su evolución o ecuación diferencial es igual a 0 cuando se alcanza dicho punto. Y para sistemas en espacio de estados, el punto de equilibrio se define matemáticamente con esta ecuación, que en el caso del sistema que estamos estudiando, esta es la expresión matemática de su punto de equilibrio natural, es decir, este se alcanza por los fenómenos físicos que afectan al sistema. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos obligar al sistema a que alcance otro punto de equilibrio? De hecho, la respuesta es demasiado compleja, pero lo que podemos hacer es utilizar un controlador. Sin embargo, el sistema cerrado con el que comenzamos la clase es una forma generalizada del problema de control. Mejor hagámoslo más específico para nuestro problema. Tenemos un sistema del que podemos medir posición y velocidad de la masa, y nuestro objetivo es alcanzar un punto de equilibrio de manera forzada, es decir, queremos obligar al sistema a que su evolución sea igual a 0. Básicamente queremos que el sistema deje de moverse y alcance un punto de equilibrio cualquiera. Por lo tanto, usar un comparador se vuelve innecesario para este problema específico, porque no estamos definiendo qué punto de equilibrio queremos alcanzar, solo estamos diciendo que queremos que el sistema alcance el reposo, cualquiera que este sea. Entonces vamos a eliminar al bloque de sensores y comparadores y así tendremos al controlador conectado directamente a la salida del sistema. Y con esto ya podemos pensar en definir al controlador, porque como dijimos antes, el objetivo es que el sistema deje de moverse. ¿Y cómo logramos esto? Haciendo que la ecuación diferencial sea igual a 0. Ahora, la ecuación diferencial tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Con el lado izquierdo no podemos hacer mucho, porque solamente son las derivadas que representan la razón de cambio de la posición y la velocidad. Pero en el lado derecho hay todo un conjunto de términos que representan a esas razones de cambio. Por lo tanto, podemos usarlos y considerar que estos serán iguales a 0, lo que simplifica muchísimo el problema, porque todos los términos se pueden operar algebraicamente para conocer el valor de la variable u subíndice controlador. ¿Por qué esta variable? Porque recuerda que es aquella que sale del controlador y entra al sistema que estamos estudiando, y todos aquellos fenómenos físicos que entran en él se suman y se almacenan en la variable u. Entonces, desde un punto de vista algebraico, u subíndice controlador tiene la tarea de eliminar a todos los parámetros físicos en el sistema. ¿Cómo se logra esto? Pues lo mejor es expresar todos los términos en su forma generalizada. Como la ecuación es igual a 0 y la variable que estamos buscando se encuentra en este término, todo lo demás lo podemos enviar al lado derecho. Y aquí viene algo muy importante. Si calculamos el determinante de la matriz de entradas, notaremos que este es igual a 0. En álgebra lineal, cuando el determinante de una matriz es igual a 0, esta no será invertible por los métodos convencionales. Sin embargo, podemos usar la forma pseudo inversa generalizada. Así podríamos multiplicar ambos lados de la
la ecuación por dicha matriz, pero el producto entre la forma pseudoinversa y la forma convencional de una misma matriz no siempre será una matriz identidad. Esto es un tema de álgebra lineal que puedes consultar en el documento cuyo enlace ves en pantalla. Entonces, si realizamos la operación mencionada, estos dos términos no se reducen, pero ocurre algo muy curioso, porque para esta matriz de entradas específicamente, la forma pseudoinversa multiplicada por su forma convencional serán iguales a la propia matriz de entradas. Esto no pasa siempre, es exclusivo de la forma en la que esta matriz se representa para este sistema específicamente, pero no es un problema, porque el resultado se expande con los términos que conforman al vector de entradas U, que si multiplicas a la matriz de entradas por el vector de aceleración gravitacional, notarás que es lo mismo que si el vector estuviera solo. Así la ecuación se reduce y solo nos debemos ocupar de U subíndice controlador, pero primero debemos llevar a la aceleración gravitacional al lado derecho de la ecuación. Y aquí llegamos a un punto donde no podemos reducir más los términos, porque si multiplicamos ambos lados por la forma pseudoinversa de la matriz de entradas, en el lado izquierdo llegaríamos al mismo resultado que tenemos actualmente, pero eso no es un problema ni un error. De hecho, si expandes término a término a la ecuación diferencial en espacio de estados, siguiendo las reglas del álgebra lineal, notarás que la ecuación diferencial ya tiene dentro de ella al término que no podemos reducir, solo que a simple vista no se nota. Entonces, si sustituimos el valor de nuestro controlador, notaremos que este ayuda a que la aceleración gravitacional se elimine directamente, lo que solo nos deja con la matriz y el vector de estados y aquel término que proviene del controlador, que si lo expandes, notarás que el producto resultante no es igual a la matriz de estados, ya que solo le falta un término. Esto tampoco es un error ni un problema, es solamente álgebra lineal. Por eso hicimos el análisis paso a paso, porque la configuración algebraica de nuestro sistema es quien determina qué y cómo se simplifica. Ahora, si usamos estos resultados, notarás que se pueden eliminar todos los términos de la ecuación diferencial excepto uno. ¿Algún error? No, solo debes recordar que cuando hablamos de espacio de estados y respuesta de un sistema, establecimos que cualquier ecuación diferencial, para expresarla en espacio de estados, debía tener al término diferencial de mayor orden del lado izquierdo y el resto del lado derecho. Además, si dentro de la ecuación diferencial existen términos diferenciales de menor orden, estos los definiremos como ecuaciones auxiliares, donde cada término diferencial de menor orden será igual a sí mismo en una ecuación individual. Esto con la finalidad de construir un vector con las derivadas de todas las variables del sistema, que al integrar obtenemos al vector de estados o solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, el hecho de que la simplificación no haya eliminado a esta variable no significa que todo está mal, porque sí eliminó lo más importante, eliminó a todos los parámetros físicos que conforman al término diferencial de mayor orden. Lo demás son las ecuaciones auxiliares que nosotros establecimos para expresar al sistema en espacio de estados. Por lo tanto, el hecho de que estén ahí no significa que el controlador propuesto está mal o que no va a funcionar, ya que este solamente compensa o elimina a los fenómenos físicos. Las ecuaciones auxiliares se quedan intactas porque no afectan directamente al comportamiento del sistema. Incluso podríamos expandir término a término la ecuación del controlador y al final llegaremos a un resultado donde el primer elemento en el vector resultante siempre será igual a 0. ¿Por qué? Porque el primer elemento está asociado con la ecuación diferencial auxiliar que usamos para crear la ecuación en espacio de estados. Esta no tiene entrada alguna, porque como lo hemos repetido varias veces, es una ecuación auxiliar. Por otro lado, el segundo término en el vector es una entrada U de t, que si la comparas con la ecuación diferencial del sistema, esta es una entrada que se suma a la entrada ya existente, que es la aceleración gravitacional. Y si recuerdas lo visto en la lección respuesta de un sistema, el lado izquierdo de la ecuación diferencial representa a todos los fenómenos físicos propios del sistema, mientras que el lado derecho son todos los fenómenos externos que lo afectan, por lo que ambos deben estar en equilibrio. Y quizá ya lo notaste, pero la entrada U de t tiene exactamente los mismos términos que representan a los fenómenos físicos internos del sistema, lo cual garantiza que ambos lados de la ecuación siguen en equilibrio. Y además, esto significa que para el objetivo planteado al inicio de esta clase, pudimos haber propuesto un controlador usando a la ecuación diferencial original o a la ecuación en espacio de estados, y en ambos casos hubiéramos llegado al mismo resultado, porque solo necesitábamos que la evolución del sistema fuera igual a 0.
Es decir, necesitábamos obligar a que la ecuación diferencial convencional o en espacio de estados fueran iguales a cero. No es tan complicado como suena, pero la primera vez siempre suele ser muy complejo, así que hagamos un sumario de lo que aprendimos hasta ahora. Primero, un sistema tiene un comportamiento libre o natural que le permite alcanzar un punto de equilibrio por sí mismo, pero en este caso particular nosotros establecimos que nuestro único objetivo era obligar al sistema a que no tuviera evolución en su comportamiento. Es decir, usando al propio sistema y a su ecuación diferencial, obtuvimos un controlador que obliga a que la ecuación diferencial sea igual a cero, por lo que no existe movimiento en el sistema. ¿Sí se nota la redundancia? Y sin importar si usábamos la ecuación en espacio de estados o la ecuación diferencial convencional, pudimos obtener los mismos valores para el controlador, siempre que nuestro único objetivo sea obligar al sistema a que éste no se mueva. Y queremos ser muy enfáticos con el objetivo planteado, porque si queremos eliminar cualquier movimiento en el sistema, este controlador es el mejor para ello. Pero si queremos que alcance un punto específico, este controlador ya no funcionará, debido a que todo el análisis partió del objetivo de que el sistema no se debía mover. Y sabemos que ya repetimos lo mismo muchas veces, pero queremos dejarlo lo más claro posible, ya que es común que si algo nos funciona una vez, solemos usarlo para todo. Pero conforme avances en este taller te darás cuenta que el sistema y el objetivo de lo que necesitas es lo que te llevará a definir a tu controlador sin la necesidad de hacer un análisis tan complejo. Y por la razón de que este controlador solamente funciona con este sistema, deberíamos dejar de pensar en la oración ley de control, porque su uso es un error. Una ley funciona o se aplica a cualquier sistema o con cualquier individuo. Por ejemplo, las leyes de Newton funcionan universalmente, pero el controlador propuesto solamente funciona en este sistema debido a las operaciones algebraicas que hicimos, específicamente las operaciones que realizamos con la forma pseudo-inversa de la matriz de entradas. Si esta fuera diferente, el controlador tal vez no sería útil y deberíamos replantearlo haciendo un análisis minucioso como el mostrado en esta clase. Entonces, en vez de llamarlas leyes de control, nosotros sugerimos mejor decir función de control o simplemente controlador, pero eso ya depende de cada persona. En la siguiente lección estudiaremos el comportamiento de este sistema usando Simulink, ya que lo mostrado aquí solamente fue el análisis algebraico y la comprobación de que el controlador tal vez podría funcionar. Ahora hay que llevarlo a una simulación para comprender lo que está pasando en el sistema y también para saber qué tan estable es. Entonces, si tienes alguna duda sobre este u otros temas, siente la libertad de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.